Ya está. Bueno. Chao. Hola a todos. Espero que se me escuche bien. Vamos a tener la sesión que teníamos planificada para hoy. Tenéis un... Hola Elena, ¿qué tal? Tenéis un chat aquí en el lado derecho. Los que tenéis, os habéis logueado en YouTube y tenéis creado un canal, tenéis la posibilidad de, seguramente se os haya activado aquí a la derecha un chat en donde podéis plantear preguntas, cuestiones, cualquier duda, ¿vale? Que os surja relacionados con el tema que teníamos preparado para hoy, que era, bueno, porque estudiar desarrollo de aplicaciones multiplataforma en el ITT. Ese era el plan que teníamos para hoy. Hola, buenas Miguel. Hola Juan José, gracias por decirme que se oye bien. Vamos a comentar pues un poco cómo es este grado, qué características tiene, cómo lo imparte el instituto. Y además, pues en el chat responderemos dudas que también las comentaré en directo para las personas que no puedan acceder al chat porque no se hayan logueado o por el motivo que sea. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a empezar un poco a hablar de este grado de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En el chat también me acompaña algún compañero que Ochón también está para responder a vuestras consultas. Y bueno, hola Raquel. Bueno, Leni, todos los que estáis entrando. Hoy vamos a hablar, como os decía, de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Yo soy Daniel Díaz, soy el jefe de estudios del Instituto Tecnológico Telefónica. Como sabéis, si no lo sabéis, lo comento, en el Instituto Tecnológico Telefónica impartimos 2 ciclos formativos de grado superior, que es desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Estos ciclos están muy enfocados al área tecnológica, que es en lo que se mueve el instituto, y los impartimos en modalidad online, que es pues ahora una vía muy buena para poder sacar adelante unos estudios, ¿no? Y más en la situación tan triste en la que estamos actualmente. Bueno, parece que se va a imponer mucho más el mundo online y bueno, el instituto pues lleva ya 3 años trabajando en ello y esperamos seguir trabajando muchos más, lógicamente, para poder seguir impartiendo estos 2 ciclos, sobre todo, que son en los que nos hemos especializado, conocidos informalmente como DAM y DAO. Hoy nos toca hablar de DAM, desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Os cuento un poco en qué va a consistir la charla que vamos a tener, que espero que no sea muy larga porque también lo que quiero es que vosotros planteéis las dudas en el chat. Pero lo que vamos a hacer es contaros qué contenidos, cuál es el plan de estudios que tiene desarrollo de aplicaciones multiplataforma, qué herramientas y lenguajes se trabajan en este curso, cuál es la metodología del instituto, cómo imparte el curso el Instituto Tecnológico Telefónica y bueno, un poco las salidas o cómo planteamos las salidas profesionales o que consideramos que tiene este curso en el mundo laboral como está reconocido, ¿vale? Entonces, voy a empezar con el plan de estudios. Vamos a repasar un poquito, no es que me vaya a centrar en cada asignatura, pero sí las voy a nombrar y os voy a comentar un poco. Son 2 años, el ciclo formativo de DAM son 2 años. El primer año es común con el de DAO, tienen las mismas asignaturas y donde realmente se diferencian es en el segundo año. ¿Eso qué ventaja aporta? Pues que hay veces que tú empiezas cursando DAM o cursando DAO y luego te das cuenta de que realmente lo que te interesa más, porque ya empiezas a formarte y empiezas a tener más criterio, pues decides que
que lo que realmente te interesa es la otra parte, ¿no? DAO. Si yo estaba estudiando DAM, pues me interesa DAO. Como el primer año es común, pues ese traslado es mucho más sencillo para que puedas hacer el segundo año en el otro ciclo, ¿vale? Entonces, hay que pensar que no estamos ante una situación que ya nos coarte en esas posibilidades y que tenemos la posibilidad de elegir en el segundo año. Dicho esto, el primer año se compone de 6 asignaturas. Esas 6 asignaturas en el instituto se imparten en 3 trimestres, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque consideramos que, bueno, tradicionalmente las personas que han estudiado online en el instituto pues eran personas que tenían ciertas responsabilidades laborales o personales que le impedían poder dedicarle todo el tiempo o unos horarios fijos, como exige un presencial, por ejemplo, para desarrollar estos ciclos. Como el tiempo es reducido, el instituto pensó que era mejor que dedicarnos a pocas asignaturas, es decir, que el primer trimestre solo se vieran 2 o 3 asignaturas, el segundo trimestre otras 2 o 3 asignaturas y en el tercer trimestre otras 2 asignaturas. De esa manera se focaliza mucho más el trabajo, el estudio del alumno y no se diversifica tanto en 6 asignaturas durante todo el año, que a lo mejor obligaría al alumno a estar un poco más disperso y a costarle un poquito más centrarse en cada una de ellas. Por tanto, en el primer trimestre de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pues tenemos la asignatura de FOL, de formación y orientación laboral, que como sabéis es una asignatura obligatoria para todos los ciclos y que es fácilmente convalidable si has hecho un ciclo formativo de grado medio o ciclo formativo de grado superior. Y luego programación y bases de datos, ¿vale? Programación fundamentalmente se ve Java, es el lenguaje de programación fundamental con el que trabajamos y por muchos motivos, pero uno de ellos es porque conociendo Java es muy fácil adaptarte a cualquier otro lenguaje. Eso es algo que siempre nos han comentado los profesores, los expertos. Hay multitud de lenguajes de programación, pero es verdad que cuando tú coges la idea de Java, cuando conoces Java, todo lo demás te resulta más sencillo, porque en cierta manera todo tiene cierta familiaridad. Entonces, trabajamos con Java, también se ve JavaScript, se ve Java Swing, se ve Java para Android. Lógicamente, al ser desarrollo de aplicaciones multiplataforma, lo que le diferencia del desarrollo de aplicaciones web es que está focalizado para diversos dispositivos, ¿vale? No únicamente centrado en la web, ni siquiera especializado en la web, sino que se especializa más en dispositivos tipo tablet o apps, por ejemplo, ¿vale? En donde poder desarrollar la programación y programar para ese tipo de dispositivos. Entonces, lógicamente, se ve Java para Android, que es uno de los más importantes. Bases de datos, pues se ve Oracle, se ve SQL, se ve MySQL y se ve PLSQL, ¿vale? También, digamos que es lo que más se trabaja y también es fácil a través de ello poder desarrollarse en otros tipos de lenguajes de base de datos. Como programación y bases de datos son asignaturas muy densas y muy fuertes y posiblemente las más duras del primer año, se imparte en el instituto en 2 trimestres, ¿vale? Entonces tenéis un primer trimestre con un parcial donde se hace un examen parcial para quitarte materia y en el segundo trimestre se hace otro parcial para ya terminar la asignatura y poder finalizar esas 2 asignaturas, programación y bases de datos. FOL solo se imparte en el primer trimestre y con ese primer trimestre, en el examen que puedas hacer en diciembre, pues ya te quitarías esa asignatura. En el segundo trimestre, aparte de programación y bases de datos, contaríais también con entornos de desarrollo. ¿Por qué en el segundo trimestre entornos de desarrollo? Nuestra experiencia nos dice que entornos de desarrollo es muy interesante empezar a estudiarla una vez que ya tienes conocimientos mínimos de programación, ¿vale? Si empezamos a la par programación y entornos de desarrollo, ya hemos visto que es muy complejo para el alumno, porque si no vienes con conocimientos previos y no sabes, entornos de desarrollo empieza ya con un cierto nivel de conocimiento ya que se supone que tienes y entonces te cuesta muchísimo más arrancar en esa asignatura. Por eso la marcamos en el segundo trimestre. En el segundo trimestre tenemos entornos de desarrollo donde tengo
lo que se ve fundamentalmente es Microsoft Visual Studio, se trabaja con Eclipse, NetBeans y software de creación de diagramas UML, ¿vale? Esas son un poco lo que se ve en entornos de desarrollo, que ya os digo que con ese conocimiento previo del primer trimestre de programación lo vais a poder afrontar muchísimo mejor. La programación siempre es dura al principio, eso también os lo quiero avisar, ¿vale? La programación no es algo sencillo. Si nunca has estudiado programación, aunque nosotros empezamos de cero y ese es el... bueno, no está dirigido para personas que ya tengan conocimientos previos, se empieza la programación desde cero. Sí es verdad que cuesta mucho al principio hacer la cabeza, ¿no? Que el cerebro se adapte a ese lenguaje. Porque al final estás aprendiendo un lenguaje, es como si estuvieras aprendiendo francés, inglés, estás aprendiendo programación, Java en este caso, ¿no? Entonces al principio cuesta mucho y puedes desesperarte un poco. Entonces, sí os digo que muchísimos alumnos que han pasado lo han pasado muy mal y luego lo han sacado adelante y eso ha sido un mayor orgullo todavía. Pero requiere de trabajo y esfuerzo, ¿eh? Estas cosas no se aprenden así, con 2 clases ni nada por el estilo, no. Los profesores, por supuesto, van a estar ahí para ayudar y van a colaborar en todo lo que haga falta y os van a facilitar toda la ayuda que se necesite, pero tiene que haber mucho trabajo práctico por vuestra parte, ¿vale? Porque si no realizas actividades, si no intentas tú como esforzarte por hacer cosas en esa materia de programación, va a ser muy difícil que cojas ese primer punto en el que te haga el chip, el cerebro, en el que ya empieces a entender las cosas. Parece que no, pero hay un momento en que te hace el cerebro así y ya empiezas a trabajar mejor y ya no haces las cosas porque te han dicho que se hacen así, sino que ya empiezas a hacer las cosas porque las entiendes. Y yo creo que eso es lo fundamental. Cuando lo entiendes, ya tienes muchísimo ganado. Pero ya os digo, ese primer trimestre con programación y bases de datos, cuando no lo has visto nunca, es duro. Y yo lo que os digo es que no os vengáis abajo, que al principio es muy difícil entenderlo, pero que con esfuerzo se consigue, ¿vale? Trabajo y mucho trabajo. Bueno, hablaba del segundo trimestre con programación, bases de datos y con entornos de desarrollo. Y pasamos a un tercer trimestre de este primer año, que sería de lenguaje de marcas y sistemas informáticos. Sistemas informáticos, básicamente lo que se ve es Windows y Linux, pues a particionar discos duros, a máquinas virtuales, es todo trabajo con sistemas operativos, ¿vale? Y en el lenguaje de marcas se ve sobre todo HTML, XML, CSS, ¿vale? Ese es un poco... Ese es un poco bueno, como los lenguajes, herramientas que se ven en esas 2 asignaturas, ¿vale? Y son 2 asignaturas que en principio son un poco independientes. O sea, sistemas informáticos no tiene nada que ver con programación, es otro tipo de estudio, pero que es interesante también. Y lenguaje de marcas, entras ya en HTML, entras en otro lenguaje quizás más visual, un poquito más sencillo, pero que exige también de bastante trabajo, ¿vale? Porque tienes que poner muchos códigos, muchas etiquetas y aunque puedan parecer un poquito más sencillo, es un poco más laborioso, pero efectivamente es más sencillo que aprender Java. Java al principio cuesta. Bueno, ese sería el primer año. Creo que Elena tenía alguna pregunta en el dossier de las materias de primero de programación y los temas están repartidos en los 2 primeros trimestres. Es decir, si consta de 7 temas, ¿cómo se repartirían en los trimestres? A ver, programación y bases de datos se imparten en 2 trimestres. Vosotros, cuando accedáis al campus, lo veréis tendréis la asignatura de bases de datos y veréis que los primeros módulos se corresponden con el primer trimestre y los siguientes se corresponden con el segundo trimestre. En cuanto al número de temas, no te sabría decir ahora mismo, pero base de datos creo que son 3 primeros temas es el primer trimestre y en programación me parece que son también los 3 o 4 primeros temas y luego ya hay otros 4 temas en cada uno en programación y bases de datos que son de segundo trimestre. Está más o menos repartido el 50%, ¿vale? Es verdad que el segundo trimestre es un poquito más duro porque entras ya en cosas un poco más fuertes, pero
por ejemplo, en programación, pues empiezas aprendiendo algoritmos, empiezas con ceros y unos, y luego ya cuando eso lo vas captando, empiezas con los inicios, con los inicios de la programación. Y en el segundo trimestre es donde realmente te metes totalmente ya en la programación, ¿vale? Nada, para eso estamos, para responder a las preguntas. No hay problema. Sí, cualquier curiosidad la podéis preguntar. Vale. Segundo año, ¿vale? Ya hemos acabado el primer año, hemos aprobado todo, ¿vale? Y nos preparamos para el segundo año. El segundo año, ¿qué tiene de característica? Que es bastante duro porque hay varias asignaturas por trimestre. Hay que tener en cuenta que el último trimestre es el proyecto, hay que presentar el proyecto y hay que hacer las prácticas, lo que se llama la formación en los centros de trabajo. Por tanto, todas las asignaturas se dividen en 2 trimestres en vez de en 3. Entonces, en el primer trimestre, pues tenemos sistemas de gestión empresarial, que ahí donde se estudia son ERPs. La que se estudia es una gratuita, pero que es muy similar a otros ERPs, que es Odoo, si no me equivoco. Y bueno, está un poco focalizado pues a CRM, ¿vale? A aprender un poco a gestionar y administrar ese tipo de herramientas, tipo CRM, ¿no? Luego también tenéis programación de servicios y procesos, que es una asignatura que exige tener una buena base previa de programación del primer año, ¿vale? Porque ahí ya se supone que sabéis programar y que entonces ya estamos avanzando más allá. Se ven temas como sockets, por ejemplo, que sé que es bastante fuerte. Entonces, hay que intentar conseguir una buena base de programación el primer año para que esta programación, servicios y procesos rápidamente entremos en la dinámica y podamos avanzar con ella, ¿vale? Luego está inglés. Inglés es otra asignatura que en la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación nos obliga a impartir. Y luego tenemos desarrollo de interfaces, ¿vale? Desarrollo de interfaces que también está muy relacionado con la programación. En el segundo trimestre, desarrollo de interfaces, para que os hagáis una idea, está relacionado con la programación, sobre todo con Java para Android, ¿vale? Porque lo que ya empezáis a aprender, pues es, por ejemplo, hacer un login, ¿no? En una app. Eso es muy típico de desarrollo de interfaces. Entonces, es también dar un pasito más y además lo bueno que tienes es que es bastante visual. Entonces, eso anima mucho. Cuando ves cosas, ¿no?, que ya estás haciendo tú, es muy chulo. Y luego ya el segundo trimestre tenemos empresa e iniciativa emprendedora, que también es una asignatura común en todos los grados y que obliga al Ministerio de Educación, temas de emprendimiento. Luego tenemos acceso a datos, que también es una asignatura que exige comprensión, también pues muy relacionada con la programación. Y por último tenemos programación multimedia y dispositivos móviles, que ahí pues se divide un poco entre la programación multimedia, como pueda ser hacer algún tipo de app pequeña donde ya se puedan empezar a hacer cosas y además se empieza a ver alguna cosita de videojuegos, ¿vale? Se estudia Unity y empezáis a hacer un pequeño videojuego también en esa asignatura. Además, hay unos trabajos súper buenos los que hacen los chicos. Hay algunos de los trabajos son, vamos, súper profesionales. O sea, y es muy divertido y hay gente que me escribe y me dice, me lo he pasado muy bien con esa asignatura. Porque, claro, si te gustan los videojuegos, el poder hacer tú, ya empezar a hacer tus propios videojuegos es muy motivador. Sí, Elena pregunta que en el caso de empresa e iniciativa emprendedora, en el segundo curso podría convalidarse con Administración y Dirección de Empresas cursado en el acceso a la universidad para mayores de 25. Se puede intentar, se puede intentar. El problema que tenemos con todo lo que está relacionado con... El problema que tenemos con todo lo que está relacionado con la universidad, es decir, que no es una convalidación de un FP a otro FP, sino que es de algo relacionado con la universidad, con un FP, es que se tiene que mandar al Ministerio de Educación. No lo podemos convalidar directamente en el instituto. Entonces, lo que hacemos nosotros es ser intermediarios, para que nos entendamos. Nosotros te pedimos la documentación, la presentamos en el ministerio y el ministerio luego responde.
el ministerio suele tardar mucho en responder, también es verdad, ¿eh? O sea, que puede ser que empieces la asignatura y que todavía no sepas si te la han convalidado o no te la han convalidado. Y además he tenido todo tipo de casos, desde gente que le han dicho que no a gente que le han dicho que sí. Entonces, no me atrevo a decirte si lo convalidarían o no, la verdad, porque no he llegado a presentar nunca documentación relacionada con el acceso para mayores de 25 para esa asignatura, para convalidarla. Lo he hecho, por ejemplo, con gente que ha estudiado ADE, ¿no? Administración y Dirección de Empresas, y que me han pasado todo el historial académico, y eso el Ministerio de Educación sí lo ha llegado a aceptar. Pero en ese caso, pues habría que probar. O sea, se podría intentar y lo único, pues, que si se retrasa mucho, igual no sabes, le pasa a los alumnos, no sabes si sigo estudiando o no estudio y me arriesgo a que me lo prueben. Entonces, bueno, cuando hay riesgo, mi recomendación siempre es intentar cursar la asignatura, sobre todo cuando es una asignatura que se pueda probar, no voy a decir fácil, pero es mucho más asequible que otras, ¿no? Pero eso siempre va a ser decisión vuestra. O sea, y nosotros gestionaremos lo que nos aportéis. Raquel pregunta cómo funcionan las clases en directo. Hay una cada día, semana, por asignatura, son bajo demanda, el aprendizaje está basado en proyectos, en teoría más ejercicio. Vale. Sí, te cuento. Sí, bueno, pero no, te adelantas un poco, Raquel, pero pero está bien porque era el siguiente tema. Voy a acabar por acabar con el plan de estudios, es decir, que el tercer trimestre lo que se ve es el proyecto, que es un proyecto en el que vosotros hacéis un trabajo con todo lo que habéis aprendido durante estos 2 años y lo presentáis ante un tribunal que lo conforman profesores del instituto. Y en las prácticas, la formación en centros de trabajo, que son 370 horas que hacéis en una empresa y que son presenciales, obligatoriamente, ¿vale? Eso es la única presencialidad obligatoria, son los exámenes y las prácticas, ¿vale? Eso es. En las prácticas hay una opción que es la exención de prácticas, que es cuando tú te dedicas ya a temas relacionados con programación o con cosas que se han visto en el curso, puedes intentar pedir esa exención para liberarte de tener que realizar las prácticas. Y eso lo estudia un consejo que lo determina. Vale. Las prácticas, bueno, en la web del instituto tenéis en el menú una pestaña que pone empresas colaboradoras y ahí es donde podéis ver las empresas con las que actualmente el instituto tiene un convenio. Muchas de ellas son del propio grupo Telefónica, lógicamente. Somos el Instituto Tecnológico Telefónica y siempre intentamos priorizar que las prácticas se hagan en el propio grupo y además con bastante éxito y con personas que luego se han quedado y que la verdad te hace mucha ilusión. Pero bueno, ese sería un poco el plan de estudios que tenemos, ¿vale? Y lo siguiente que quería hablar era un poco de la metodología, que hay enlazo con la pregunta que me hacía Raquel. En la metodología hay varios puntos. Uno es, tú accedes a un campus y tienes unos contenidos teóricos que están subidos en el campus, ¿vale? Que los puedes consultar en un formato SCORM, ¿vale? Con RISE, bueno, que digamos un poco más dinámico, un poco más visual, pero también los puedes descargar en PDF para aquellas personas que les resulte más cómodo estudiarlo en PDF. Aparte de esos contenidos, hay unas aulas virtuales, unas clases que imparten los profesores. Los profesores también, el número de horas o de aulas que imparten semanalmente va un poco influenciado también con el número de horas de la asignatura. No es lo mismo una asignatura de programación, que pueden ser 270 horas, que una asignatura de entornos de desarrollo, que son 90, ¿vale? Entonces también va un poquito acorde al número de horas. Pero lo normal es que haya un par de clases a la semana, ¿vale? Entre 1 y 2 clases, dependiendo de la asignatura, puede haber entre 1 y 2 clases semanales de hora y media, más o menos. Normalmente se imparten en horario de tarde y lo que hace el profesor es llevar el ritmo un poco que vosotros también debéis seguir, ¿vale? Porque es importante que cuando estás estudiando online, a veces el tiempo se te echa encima, no sabes si realmente estás cumpliendo los plazos que deberías cumplir. Entonces, en ese sentido,
Se ayuda a través de marcando unas fechas para las entregas de actividades y también a través de esas aulas virtuales en donde el profesor va contando la asignatura y os va contando toda la teoría y todo lo que tenéis que ir aprendiendo al ritmo que se supone que debéis seguir y en el que debéis estar, ¿vale? Entonces, pues contestándote a la pregunta, efectivamente hay como 1 o 2 clases virtuales que además luego se quedan grabadas y por tanto tú las puedes ver en cualquier momento, o si no has podido asistir en directo, las podrás ver o esa misma noche o se suben al día siguiente por la mañana, ¿vale? Entonces al día siguiente ya seguro que podrías ver la clase. Bajo demanda no hay en principio clases bajo demanda a menos de que tú hables con el profesor y le digas, mira, me he perdido o necesito aclaraciones respecto a un tema, o incluso he hablado con algunos compañeros y hemos visto que este tema necesitamos un poquito más de ayuda. Siempre el profesor va a estar disponible para ayudaros, ¿vale? Os dirá, pues venga, vamos a quedar tal día a tal hora en el aula virtual y vamos a hacer una pequeña sesión relacionada con ese tema o con lo que tú te has quedado un poco colgada o sea, buscamos en el instituto, yo creo que si tiene algo positivo, realmente positivo, es esa proactividad con el alumno y esa personalización, ¿vale? O sea, yo intento saber exactamente cómo vais cada uno. O sea, tú me preguntas por cualquier alumno del instituto y te sé decir exactamente lo que ha avanzado, lo que no ha avanzado, en qué tiene que mejorar, cómo, lo que le he contestado, lo que me ha respondido, lo que me ha preguntado, porque creo que la personalización que sintáis que no sois uno más, sino que sois personas que necesitan un seguimiento un poco más cercano, más teniendo en cuenta que es online y que no nos vemos todos los días en clase, me parece un valor fundamental del instituto y eso es algo que queremos promocionar bastante, la verdad. Entonces, no hay como tal bajo demanda, pero si se solicita y se habla con el profesor, por supuesto se van a dar esas clases. Y el aprendizaje está basado sobre todo en prácticas, ¿vale? Hay teoría más ejercicios, actividades obligatorias que hay que entregar durante el curso. Esas actividades son el 60% de la nota. El 40% de la nota son los exámenes, que son obligatorios, hay que hacerlos. Se hacen, y además nos obligan a que sean presenciales. Entonces, un día al trimestre hay que ir al instituto que está en la calle Bruno Abúndez en Madrid y hacer el examen en el horario y fecha que os indiquemos, que os lo decimos siempre al inicio del trimestre para que tengáis margen para poder organizaros y poder asistir a ese examen, ¿vale? El examen hay que aprobarlo, aunque sea un 40% de la nota, hay que sacar al menos un 5 para aprobar la asignatura y luego, pues a partir de tener ese 5 ya se hace media con la ponderación 60-40 con las actividades que se han entregado durante el curso porque queremos promocionar mucho la evaluación continua. Para nosotros es importante que un alumno que se valore el trabajo que ha realizado durante todo el trimestre y no únicamente un día a una hora en un examen, ¿vale? Además, mucho más en FP, que es que el tema práctico es fundamental. O sea, lo que queremos es que sacar personas que estén preparadas para el mundo laboral y en el mundo laboral se hace prácticas, no te hacen exámenes, ¿vale? Entonces, queremos que se practique mucho. Entonces, esa es la filosofía un poco del instituto. Vale. Bueno, por terminar con la metodología, indicar que tenéis un campus, ahí están los contenidos y las actividades, preparáis, estudiáis esos contenidos, hacéis esas actividades, tenéis las clases virtuales con los profesores, hay profesores que incluso hacen masterclass, es decir, graban sesiones de temas que son más casi como tutoriales y os los facilitan también para que podáis estudiar y que os resulte un poco más sencillo. Y luego están los exámenes que se hacen un día en el trimestre y que en ciertas asignaturas ya superándolo en ese trimestre has aprobado esa asignatura. Programación y bases de datos ya hemos dicho que sería en 2 trimestres. Joselín dice, ¿se puede repetir primero solo con programación o es obligatorio pasar a segundo y recuperar programación? A ver, nosotros tenemos habilitado el modular, ¿vale? La matriculación modular. La matriculación modular significa que no tienes obligación de matricularte en un curso completo. ¿Te puedes matricular solo en programación? En principio, sí. En principio no habría problema. Podrías hacer solo programación e incluso, fíjate lo que te digo, o sea, podrías hacer programación y a lo mejor de segundo matricularte en algunas asignaturas que a lo mejor no te vayan a costar tanto, pero ya te las puedes ir quitando.
por decirlo así, hablando de manera muy informal, ¿no? Pero a lo mejor dices, bueno, pues yo inglés se me da bien, pues venga, pues me voy a matricular también de inglés y así ya para el segundo año ya me la he quitado. O se me da bien, o empresa iniciativa emprendedora, o sistemas de gestión empresarial, o bueno, que haya alguna asignatura o dos asignaturas que digas, mira, pues aparte de programación me voy cogiendo algo de segundo y así ya me lo voy quitando, ¿vale? Eso también, eso es lo que se llama matriculación modular y el instituto lo admite, ¿vale? En el primer año sí que normalmente solemos pedir que si no has estudiado absolutamente nada de Dan Midau, tus comienzos, digamos, en el ciclo, normalmente pedimos que te matricules de la mitad, más o menos, ¿vale? Pero bueno, todo eso es consultarlo con nosotros, con el instituto y seguro que llegamos a algún acuerdo para adaptarnos lo mejor posible a las necesidades que tengas y a lo que tú puedas dedicarle y al tiempo que le puedas dedicar, ¿vale? Después de José Luis, bueno, Raquel... pues me alegro que te... Yo creo que es un valor, el tema de la personalización, yo creo que se valora más cuando estás dentro. Es decir, a lo mejor cuando te vas a inscribir o cuando estás mirando muchas cosas, pues miras muchos temas y miras precios, lógicamente, y miras planes de estudios y miras de todo y tal. Pero creo que también es interesante ver el nivel de relación que tienes con los profesores, con nosotros, con el equipo del instituto, porque luego durante el curso se agradece mucho tener a alguien ahí, la verdad. Bueno, tengo a Joaquín que dice, en programación multimedia se ve Android o iOS. Si no recuerdo mal, se ve Android, ¿vale? Fundamentalmente se ve Android. iOS, no sé si se ve algo, pero... iOS no te lo puedo asegurar. Android sí. Android sí. iOS no sé si da algún tipo de... Raquel, que es la que da un poco esa clase, la de programación multimedia, no sé si da algún tipo de masterclass relacionada con iOS o algo para que vosotros que tengáis también esa visión de iOS, ¿no? Pero creo que se focaliza más en Android, si no me equivoco. De todas maneras, si es algo que te interesa mucho y es algo que te preocupa y que quieres conocer, mándanos un correo a info@institutotecnologicotelefónica.com y te contestamos. Lo hablamos con la profesora para ver un poco el porcentaje de dedicación que da a Android o a iOS y así te lo podemos decir con más seguridad, ¿vale? info@institutotecnologicotelefónica.com. Elena pregunta si en programación y bases de datos del primer curso hay un único examen, no son dos, uno por trimestre, es uno por trimestre, ¿vale? Luego se hace la media de los 2 trimestres. Y si apruebas el del primer trimestre, en el segundo trimestre ya no te examinas de la parte del primer trimestre, ¿vale? Ya solo te examinas de la parte del segundo trimestre. O sea que tienes 2 exámenes, tienes uno en un trimestre y otro en el segundo. Ahora, si suspendes el del primer trimestre, todavía tienes la opción de aprobar la asignatura en el segundo trimestre, aunque te examinarías de primer trimestre y segundo trimestre, ¿vale? O sea, el segundo trimestre todavía tendrías opción de aprobar, aunque no superaras el primero. Pero si lo superas, pues mira, te quitas materia y así ya tienes, ya vas con menos trabajo a ese segundo trimestre, ¿vale? Miguel dice que si hay un número limitado de alumnos. Sí, la consejería nos limita el número de alumnos que podemos tener en el ciclo. Para que te hagas una idea, si no recuerdo mal, tenemos aprobados 45 alumnos por ciclo y año, ¿vale? Es decir, 90 alumnos en DAM y 90 alumnos en DAO. Ese es pero entre los 2 años, ¿eh? Ese es un poco lo que tenemos aprobado como máximos, como máximo. Elena, sí, ¿en qué se diferencia las masterclass con una clase normal? No, sí, en realidad no he contestado muy bien, no he hecho la separación muy bien. A ver, la clase normal es
en directo, la clase normal es en directo, es decir, es con público, ¿vale? Con los alumnos. Y el profesor pues cuenta algo y el alumno pues va escribiendo en el chat o le habilita el micro para que le haga preguntas mientras está contando el tema que sea, ¿no? En una masterclass son mucho más cortitos, en vez de 1 hora y media de clase, que es lo que es entre 1 hora y 1 hora y media es lo que suelen impartir los profesores en las aulas virtuales, en vez de esos a lo mejor son 15 minutos de vídeo, ¿vale? Y en esos 15 minutos el profesor sin alumnos se graba pues contando un tema concreto que considera que es interesante y que como es muy sistemático, es decir, que tampoco exige de que el alumno pregunte mucho y tal, pues dice, lo cuento en 15 minutos, tienen el vídeo, lo ven cuando quieran y si tienen alguna duda, pues luego me preguntan, ¿vale? Entonces son vídeos más cortitos y más focalizados a un tema concreto que quiera destacar el profesor o la profesora, ¿vale? El aula virtual es con la gente, con los alumnos, mucho más largo, entre 1 y 1 hora y media, y con dudas en directo con el profesor. Esa es un poco la diferencia. Raquel, en cuanto al temario, dentro de algunas autoridades, sabe si se ve algo que tenga que ver con Big Data o BI. A ver, bueno, se ve, por supuesto, SQL, bases de datos, eso es muy típico de Big Data y de BI, ¿vale? Es uno de los temas fundamentales que forman parte del Big Data y BI. Además, para Big Data se exige conocimientos básicos de programación y para BI también es recomendable. Entonces, aprender Java, tener conocimientos de programación también es importante para Big Data o BI. De hecho, una de las cosas más típicas es hacer un grado superior de FP de DAM o de DAO y luego especializarte en Big Data o luego especializarte en BI, porque ya tienes unos conocimientos mínimos necesarios, básicos, que te habilitan para poder estudiar ya en profundidad esos temas. Si se ve algo que, pues ya te digo, SQL, programación Java, que también es interesante conocer, Python, que es como lo más típico en Big Data, no se ve directamente, pero sí es verdad que en las prácticas muchas de las empresas te enseñan Python cuando estás haciendo allí las prácticas porque es algo que está muy de moda. Entonces puedes salir del grado también con un conocimiento en Python. Y luego ya yo creo que esas son las partes fundamentales que coinciden con Big Data o BI. Luego mi recomendación es que luego te especialices en eso, en Big Data o BI, porque ya tienes una base y te va a resultar mucho más sencillo. Porque si no tienes ninguna base, Big Data es muy difícil. Es complicado, ¿eh? Elena dice si aparte de todas las clases directas y diferidas hay alguna herramienta más, por ejemplo, un depósito de exámenes para poder realizar prácticas. No hay un depósito de exámenes como tal. No hay un depósito, hay documentación adicional, eso sí, ¿vale? Hay un espacio dentro del campus, dentro de cada asignatura, que se llama documentación, donde los profesores van subiendo documentación adicional, ¿vale? Que puede ser interesante para vosotros. Ahí sí es verdad que a veces pueden subir ejercicios que pueden estar muy relacionados luego con los que serán en el examen. Incluso si se lo pides al profesor, él te va a facilitar actividades que estén un poco relacionadas. Lo que sí os quiero decir es que el examen no es un examen a pillar, así para entendernos. O sea, el examen lo que pretende es demostrar, acreditar que lo que os hemos estado enseñando durante ese trimestre lo sabéis. Y la mejor manera de demostrarlo es las actividades que os hemos pedido que hagáis durante el trimestre son las que van a caer en el examen. O sea, a lo mejor no exactamente igual, pero muy similares. O sea, eso son así porque nosotros lo que queremos es que comprobar que efectivamente esas actividades las habéis comprendido porque esas actividades englobaban lo más importante de la asignatura. Entonces, bueno, no es, a lo mejor no te dicen examen, pero las actividades que has estado haciendo, si las sabes hacer, vas a saber hacerlas en el examen. Y luego el profesor, además, antes del examen, va a tener 1 o 2 sesiones con vosotros para hacer un repaso general, deciros qué es lo más interesante, qué es lo más importante, compartir algunas actividades que deberíais tener bien resueltas para poder aprobar el examen. O sea, eso vais a ver que no os va a faltar documentación
ni interactividad con el profesor para llegar de la mejor manera posible al examen si realmente mostráis interés. Porque muchas veces es importante eso, el interés que se muestra, ¿vale? Bueno, Chon me está ayudando un poquito también con algunas respuestas que complementan lo que yo he estado contando con temas de, bueno, diciendo que la masterclass, yo creo que esa es una definición perfecta. La masterclass es una píldora de conocimiento sobre un tema concreto, ¿vale? Que hemos estado hablando de las masterclass, bueno, Chon ahí lo explica bien. Y también comentaba que se ven bases de datos no relacionales cuando estamos hablando de temas relacionados con Big Data o Business Intelligence, ¿vale? Vale, perfecto. No sé si ha quedado alguna pregunta. Yo creo que más o menos las que habéis ido planteando hasta ahora las hemos ido respondiendo. Vale. Bueno, todavía queda un par de minutitos y si a alguien se le ocurre alguna pregunta ahora, todavía la podríamos responder. Luego, quería finalizar un poco con el tema de salidas profesionales porque aunque ya Chon en la anterior en la anterior sesión que tuvimos del Instituto Tecnológico, donde ya presentaba el instituto, os habló un poco del porcentaje de éxito de las prácticas. A mí me parece bien recordarlo porque tener más de un 80% de personas que luego se colocan en profesiones relacionadas con estos estudios, pues me parece una cifra que hay que recordar, o sea, porque no estamos en una época laboral sencilla. Vamos a ver después de salir de toda esta crisis cómo se reconfigura el mercado laboral, pero está claro que no parece que vaya a afectar mucho a ciclos como este de programación y desarrollo, que son ahora algunas de las profesiones más demandadas, y además cada vez más se reclama de FP. Para poneros un ejemplo, por ejemplo, en el propio grupo Telefónica, que hay una serie de becas que se ofertan para el público y tal, antes solo aceptaban a personas con título universitario y ya desde hace 2 años ya han decidido que también quieren personas de FP, porque han visto la valía, han visto el reconocimiento y han visto que es un perfil que ahora mismo les viene muy bien en las empresas. Entonces, yo creo que elegir esto, si os gusta, es una buena elección. Bueno, yo creo que como ya no hay más consultas, por lo que veo, bueno, pues simplemente recordaros que somos el Instituto Tecnológico Telefónica, que nos podéis buscar en la web. Buscáis en Google o en cualquier sitio Instituto Tecnológico Telefónica y aparecemos, pero bueno, si no es institutotecnológico.telefónica.com y ahí tenéis información, y si no, por correo electrónico también nos podéis escribir a info@institutotecnologicotelefónica.com, info@institutotecnologicotelefónica.com. Miguel, sí, Miguel, puedes preguntar en ese correo que acabo de indicar, de info@institutotecnologicotelefónica.com. Ahí puedes preguntar precios, fechas. Bueno, empezaríamos el siguiente año académico. El primer año empieza el 5 de octubre, si no me equivoco, ¿vale? Las personas de segundo año empiezan un poquito antes, el 15 de septiembre, sobre todo para que tengan margen para poder hacer las prácticas, pero los de primero empiezan el 5 de octubre, me parece que es. Así que, bueno, de todas maneras, si quieres, envíanos un correo con las consultas concretas que quieras hacer y así ya te respondemos de una manera un poco más personalizada y de lo que realmente te interesa, ¿vale? Chon ha puesto el correo también ahí, que es info@institutotecnologicotelefónica.com. Y nada, bueno, gracias a vosotros. Gracias por estar aquí, por aguantarnos aquí un ratito hablando de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. La semana que viene probablemente tengamos uno de desarrollo de aplicaciones web que es parecido en algunos aspectos, pero el segundo año varía bastante y bueno, es interesante también comentarlo. Y también animaros
mañana, que va a haber una sesión sobre Business Intelligence también aquí en este canal de YouTube de Miriadas, que también está implementado por el Instituto Tecnológico Telefónica, y a lo mejor, bueno, Raquel, que te interesan esos temas, pues a lo mejor te apetece pasar a escuchar esa masterclass, esa sesión que va a dar un experto sobre Business Intelligence, ¿vale? Pues nada, estaba leyendo un poquito, pero veo que todos, bueno, ya no son preguntas, son agradeceros a vosotros que también hayáis estado, y cualquier consulta, sabéis que tenéis ese correo electrónico. Pues nada, muchas gracias y nos veremos en la siguiente. Hasta luego.